Buenos días, estimados estudiantes de la Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión académica y crecimiento profesional. Hoy nos adentramos en la quinta clase de nuestra cuarta unidad, un punto de inflexión donde dejaremos atrás las comparaciones de promedios para sumergirnos en el análisis de lo que realmente constituye el pan de cada día en la atención prehospitalaria: las variables categóricas y el trauma. Hasta ahora hemos hablado mucho de la media, de la desviación estándar, de datos continuos como la presión arterial o la glicemia, pero seamos honestos con la realidad que ustedes viven y vivirán en las calles de nuestro Ecuador. Cuando ustedes llegan a la escena de un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar en Quito o en la vía perimetral en Guayaquil, lo primero que evalúan no siempre es un número decimal. Lo que evalúan son categorías. ¿El paciente está vivo o fallecido? ¿Llevaba casco o no llevaba casco? ¿El trauma es penetrante o contuso? ¿El accidente fue un choque o un atropello? Estas son variables cualitativas, y la bioestadística tradicional paramétrica, esa que asume curvas normales perfectas, aquí no nos sirve de mucho. Hoy vamos a aprender a manejar la bioestadística avanzada para el análisis de asociación de estas variables. El objetivo de esta clase es dotarlos de la capacidad analítica para determinar si dos eventos están relacionados o si su ocurrencia conjunta es pura casualidad. Específicamente, hablaremos de la prueba de chi cuadrado y de las medidas de fuerza de asociación como el odds ratio, OR, y el riesgo relativo, RR. ¿Por qué es esto vital? Porque la gestión de emergencias moderna no se basa en corazonadas, se fundamenta en evidencia científica para optimizar protocolos y recursos. Ustedes, como futuros tecnólogos, no solo son ejecutores de maniobras de soporte vital, son generadores de datos primarios. Cada vez que llenan el formulario SNS-MSP/HCU-anexo 2, están alimentando una base de datos de salud pública. Si llenan mal esos datos, o si no sabemos analizarlos, estamos ciegos ante las causas reales de la mortalidad en nuestras vías. Empecemos por entender la naturaleza de nuestros datos. En la atención prehospitalaria, trabajamos constantemente con variables nominales, como el género del paciente o el tipo de vehículo involucrado, y con variables ordinales, como una escala de coma de Glasgow que a veces colapsamos en categorías de leve, moderado y grave para una comunicación rápida. Estas variables no siguen una distribución normal o gaussiana. No tiene sentido calcular la media del género o la desviación estándar del tipo de colisión. Por lo tanto, aplicar una prueba T de student aquí sería un error metodológico grave. Aquí es donde entran las pruebas no paramétricas. Estas son herramientas robustas que no exigen que los datos se ajusten a una campana perfecta. Usamos estas pruebas cuando la variable de interés es categórica o cuando tenemos muestras pequeñas que no cumplen los supuestos de normalidad, algo muy común cuando analizamos subgrupos específicos de pacientes, por ejemplo, trauma pediátrico en una zona rural específica. Para ilustrar esto, quiero que piensen en un estudio realizado en el Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca. Allí se analizó la severidad del trauma y los factores de riesgo asociados. Los investigadores no usaron pruebas de medias. Utilizaron el test de chi cuadrado para ver si variables como la ingesta de alcohol estaban asociadas estadísticamente con la gravedad del trauma. Este tipo de estudios locales validan lo que estamos aprendiendo hoy. El chi cuadrado y el cálculo del odds ratio son instrumentos esenciales en la investigación de emergencias en nuestro país. Ahora, entremos en la mecánica del asunto, pero no se asusten, vamos a hacerlo conceptual. La herramienta base para este análisis es la tabla de contingencia o tabla cruzada. Imaginen una tabla simple de 2 por 2. En las filas ponemos el factor de riesgo, por ejemplo. ¿Usó cinturón de seguridad? Sí, no. En las columnas ponemos el desenlace. Lesión grave. Sí, no. Esta tabla organiza las frecuencias observadas, es decir, lo que ustedes vieron en la realidad. El análisis de asociación parte de dos hipótesis. La hipótesis nula, doble raya, es la postura escéptica. Dice que las variables son independientes, que usar o no el cinturón
no tiene nada que ver con la gravedad de la lesión. La hipótesis alternativa es lo que, como investigadores, sospechamos, que existe una asociación, una dependencia entre el factor y el resultado. Para decidir con cuál nos quedamos, usamos el estadístico chi cuadrado de Pearson. ¿Qué hace este estadístico? Básicamente, compara la realidad con la teoría, calcula la discrepancia entre las frecuencias que ustedes observaron en su muestra y las frecuencias que esperaríamos encontrar si las variables fueran totalmente independientes. Imaginen que observamos 1000 accidentes. Si el cinturón no sirviera para nada, hipótesis nula, esperaríamos ver la misma proporción de heridos graves en los que usan cinturón y en los que no. Pero si en la realidad vemos que el grupo sin cinturón tiene muchísimos más heridos graves de lo esperado por el azar, esa discrepancia genera un valor de chi cuadrado alto. Mientras más grande es esa diferencia, más grande es el valor del estadístico, y más evidencia tenemos para rechazar la hipótesis nula y decir, sí, hay asociación. Sin embargo, el chi cuadrado tiene reglas. No pueden usarlo a la ligera. Un requisito crítico es la suficiencia de las frecuencias esperadas. La teoría nos dice que al menos el 80% de las celdas de nuestra tabla deben tener una frecuencia esperada mayor o igual a 5. Si tienen muy pocos casos, el chi cuadrado falla y deben usar alternativas como la prueba exacta de Fisher. Esto es vital recordarlo cuando analicen eventos raros. Pero aquí viene algo crucial. El chi cuadrado solo nos dice sí, hay relación o no, no hay relación. No nos dice qué tan fuerte es esa relación o cuánto riesgo añade el factor. Para eso necesitamos las medidas de asociación, el riesgo relativo, RR, y el odds ratio, OR. El riesgo relativo se usa en estudios prospectivos de cohorte donde seguimos a la gente en el tiempo. Compara la incidencia de la enfermedad en los expuestos versus los no expuestos. Pero en emergencias, a menudo hacemos estudios retrospectivos. Miramos hacia atrás, cogemos las historias clínicas del SU 911 de la semana pasada y vemos quiénes murieron y quiénes no. Y luego miramos si estaban borrachos o no. En este caso, como no podemos calcular incidencia futura, usamos el odds ratio o razón de ventajas. El OR compara la chance o probabilidad de que ocurra el evento en los expuestos frente a los no expuestos. Quiero que presten especial atención a esto porque es un error común en Ecuador y en el mundo, confundir OR con RR. Si el evento es raro, como una muerte específica, el OR es una buena estimación del RR. Pero si el evento es común, el OR tiende a exagerar la percepción del riesgo. Como profesionales, deben saber interpretar esto. Un OR de 1 significa que no hay asociación. Un OR mayor a 1 indica que es un factor de riesgo. Un OR menor a 1 indica un factor protector. Vamos a aterrizar esto con un ejemplo práctico paso a paso, tal como lo harían en un taller de análisis de datos del EQ 911 en Quito. Supongamos que queremos evaluar la asociación entre no usar cinturón de seguridad y sufrir una lesión grave. Tenemos una muestra simulada de 1000 pacientes. Primero definimos nuestras variables y nuestra hipótesis nula. El no uso del cinturón es independiente de la lesión grave. Segundo, construimos nuestra tabla. Digamos que observamos a 500 personas que no usaron cinturón y de ellas 150 tuvieron lesión grave. Y observamos a 500 que sí usaron cinturón y de ellas solo 50 tuvieron lesión grave. Tercero, calculamos lo esperado. Si no hubiera relación y sabiendo que en total hubo 200 heridos graves de los 1000, el 20%, esperaríamos que, por puro azar, hubiera 100 heridos graves en el grupo sin cinturón y 100 en el grupo con cinturón. Cuarto, calculamos el chi cuadrado. Comparamos lo observado, 150, con lo esperado, 100. Esa diferencia es enorme. Al hacer la fórmula matemática de sumar estas diferencias al cuadrado divididas por lo esperado, obtenemos un valor de chi cuadrado de 62.5. ¿Qué significa ese 62.5? Aquí aplicamos la regla de decisión. Para una tabla de 2 por 2, el valor crítico, el límite, es 3.84 para un nivel de confianza del 95%. Como 62.5 es muchísimo mayor que 3.84, rechazamos contundentemente la hipótesis nula. El valor P sería pequeñísimo,
menor a 0.001. Conclusión estadística. Existe una asociación altamente significativa. No es casualidad. Pero, ¿cuánto riesgo implica? Calculamos el odds ratio. Multiplicamos cruzado en nuestra tabla. En este caso sería, el resultado es aproximadamente 3.86. ¿Cómo leen esto ante un director de hospital o una autoridad de tránsito? Dirían, los individuos que no usaron cinturón de seguridad tienen 3.86 veces más probabilidades de sufrir una lesión grave o mortal comparado con los que sí lo usaron. Ese número, 3.86, es la magnitud del riesgo. Es un argumento poderoso para la política pública. Ahora bien, un número solo no basta. Necesitamos precisión. Aquí entra el intervalo de confianza del 95% para el OR. Supongamos que el software nos dice que el intervalo es de 2.78 a 5.35. ¿Qué nos dice esto? Dos cosas. Primero, precisión. El verdadero riesgo poblacional está probablemente entre 2.78 y 5.35 veces más. Segundo, y más importante, significancia estadística. Como el intervalo no incluye el número 1.0, que significa riesgo nulo, confirmamos que el resultado es estadísticamente significativo. Si el intervalo fuera de 0.9 a 5.3, aunque el promedio sea alto, no podríamos asegurar que el riesgo existe porque el 1 está incluido. Nunca reporten un OR sin su intervalo de confianza. Es una práctica incompleta y poco profesional. Avanzando un poco más hacia la excelencia académica, debo mencionarles que a veces el chi cuadrado nos engaña si la muestra es gigante. Con 100.000 datos, cualquier pequeña diferencia parece significativa. Por eso usamos instrumentos de magnitud como la AB de Kramer. Esta medida estandariza el resultado entre 0 y 1. Si obtenemos una B de Kramer de 0.25, sabemos que la asociación es de magnitud pequeña a moderada, lo cual nos da contexto clínico más allá del simple ¿es significativo o no? ¿Cuál es el propósito final de todo esto? ¿Para qué les sirve a ustedes que van a estar en una ambulancia? La visión estratégica. Ustedes no solo atienden pacientes, gestionan riesgos. El análisis de asociación les permite participar en la creación de perfiles de riesgo. Si descubren mediante estos cálculos que la embriaguez del conductor tiene un odds ratio altísimo para trauma grave en una intersección específica de la ciudad, eso es inteligencia sanitaria. Con esa evidencia, pueden justificar ante el Ministerio de Salud Pública o la Agencia Nacional de Tránsito la necesidad de operativos de control o la redistribución de ambulancias en horarios críticos. Pasan de ser reactivos a ser preventivos. Esto es lo que significa colaborar en el desarrollo de planes de emergencia y dispositivos de riesgo previsible. Para ir cerrando, quiero advertirles sobre los errores comunes, esas trampas metodológicas que pueden arruinar una investigación. El error más peligroso es la falacia de la causalidad. Que encontremos una asociación estadística, un chi cuadrado significativo o un OR alto no significa necesariamente que A causa B. La estadística ve números, no mecanismos biológicos. Solo dice que las variables varían juntas. Para hablar de causa se requieren criterios epidemiológicos más estrictos y modelos multivariados que ajusten por confusores, como la edad o la velocidad. Nunca digan, el no usar cinturón causó la muerte, solo por un chi cuadrado. Digan, está fuertemente asociado. Otro error frecuente es usar el chi cuadrado cuando las frecuencias esperadas son muy bajas, menores a 5. Si hacen esto, el valor de chi cuadrado se infla artificialmente y encontrarán significancia donde no la hay. Si se encuentran con una tabla con pocos datos, sean rigurosos, usen la corrección de Yates o, mejor aún, la prueba exacta de Fisher. Y finalmente, cuidado con la interpretación del OR como si fuera RR cuando el desenlace es muy común. Estarían exagerando el riesgo y perdiendo credibilidad científica. En conclusión, estimados estudiantes, la bioestadística de variables categóricas no es un ejercicio abstracto. Es la herramienta que nos permite leer la realidad del trauma en el Ecuador, cuantificar el impacto de nuestras conductas de riesgo y proveer la evidencia necesaria para salvar vidas antes de que el accidente ocurra. Al dominar el chi cuadrado y el odds ratio, ustedes se posicionan no solo como técnicos competentes,
sino como verdaderos analistas de la salud pública, capaces de dialogar con la evidencia y liderar la gestión de emergencias con criterio científico. Les invito a revisar los datos del INS, a practicar con sus propios registros y a nunca subestimar el poder de una tabla de 2 por 2 bien analizada. Muchas gracias por su atención.